Y el título de esta enseñanza es Consecuencias de las malas decisiones. Consecuencias de las malas decisiones. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a hacerlo diagonalmente. ¿Todo lo tiene ya? Amén. Bueno, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dame parte de los bienes que me corresponden y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Repita conmigo, y comenzó a faltar. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido de misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Luego que se pie vamos a orar. Tome la mano que tiene a su lado. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, nos unimos en un solo sentir, Señor, de gratitud, pero también de necesidad. Colocamos delante de tu presencia este tiempo de enseñanza de tu palabra, reconociendo, Padre, que tu palabra es medicina, que tu palabra es vida, que tu palabra es un alimento, Señor, para nuestro ser, para todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, dice tu palabra, se alimenta de ella, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesucristo que tu bendición desciende a través de esta palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos que se disponen a escucharla, Señor. Te doy gracias por ellos, Padre, y pido que tu Santo Espíritu sea obrando a través, Señor, de cada palabra, de cada frase, de cada texto, Señor, que pueda salir de mis labios, Señor. Que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, que todo nuestro ser sea nutrido a través de esta enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro libertad en este lugar. Bendigo a mis hermanos con esta palabra y a todos aquellos que la puedan escuchar, Señor. Bendigo cada familia, los hermanos que están ausentes, Señor.
Señor, enviamos palabra de bendición para ellos, Señor. Si algunos están enfermos, delicados de salud, Señor, Padre, declaramos una vez más tu palabra de sanidad, declaramos que tu poder sanador se manifiesta, Señor, en esos cuerpos enfermos, maltratados, Señor. Declaramos, Señor, que tu poder se manifiesta según la necesidad que pueda haber en cada familia, en cada hermano, Señor. Hoy declaramos que los vientos son mensajeros de bendición para los hermanos que están ausentes, para mi hermana allá en Bélgica, Señor. Yo bendigo mi familia, bendigo la familia de mis hermanos, los atamos, Señor, a tu reino. Declaramos, Señor, que ellos están bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Te damos gloria, honra y alabanza y nos declaramos dispuestos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y ustedes dicen Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Parábola del hijo pródigo. Las parábolas fue uno de los métodos que el Señor Jesucristo utilizó muchas veces para dar enseñanzas, para transmitir al pueblo de Israel, para transmitir al pueblo sus pensamientos. Y podemos decir en esta mañana que parábola significa historia fingida, narración fingida. Narración fingida que sirve para dar o ministrar una enseñanza moral o espiritual. Es una historia fingida, una historia inventada. Y aquí en esta palabra del hijo pródigo encontramos varias cosas que vamos a considerar en esta mañana y que yo creo que son muy importantes para nuestras vidas. Comienza el Señor Jesucristo narrando que había un padre que tenía dos hijos, que uno de ellos, el menor, tomó una decisión. La decisión fue irse de la casa, irse de casa, irse del lado de la familia. Y dice el Señor Jesucristo allí en esta historia fingida, dice que el muchacho menor llegó al padre y le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y dice el Señor Jesucristo que el Padre les dio lo que les correspondía y que no muchos días después de haberlo reunido todo, partió, y dice la palabra que se fue muy lejos. Se fue muy lejos. Aquí en primer lugar podemos encontrar que el muchacho realmente estaba inconforme en casa. Miren lo que dice la palabra: se fue muy lejos. No quería estar cerca de su hogar, no quería estar cerca de su familia. Podemos ver que él realmente estaba decidido a independizarse, a estar lo más lejos posible de su familia. Y lo primero que yo encuentro aquí es que él tomó una mala decisión, o tomó una decisión a destiempo. Está bien que los hijos se quieren independizar, pero la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Y lo que yo veo aquí es que no era el tiempo de irse de casa, no era el tiempo de independizarse, tomó una decisión apresurada. Repita conmigo: las decisiones apresuradas traen consecuencias. En segundo lugar, encontramos que este joven, después de haberse ido lejos, de haber tomado esa decisión de abandonar la casa, de abandonar a papá, de abandonar la familia, dice que después de haberlo reunido todo, empezó a malgastar. Empezó a hacer una vida de libertinaje. Y después de haberlo gastado todo, dice la palabra, que vino una gran hambre a esta tierra. Entonces, aquí encontramos una palabra que es clave en esta enseñanza. Cuando él malgastó todo y vino el hambre, dice la palabra que le empezó a faltar. Aquí encontramos una palabra que es clave y que seguramente a usted le ha sucedido muchas veces, y es los faltantes. ¿Cuál es la reacción del hombre? ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando nos falta algo?
Muchas veces cuando nos falta algo, sea en lo espiritual, sea en lo físico, sea en lo económico, la tendencia a veces es a equivocarnos. La tendencia a veces es a empeorar, a cometer errores, con el fin, con el ánimo de llenar ese vacío, de suplir esa necesidad. Este hombre, este muchacho, o este joven, como usted le quiera llamar, se equivocó allí en medio de esa necesidad. Cuando él notó que las cosas se estaban empeorando, cuando él notó que las cosas estaban difíciles, cometió otro error. Sumado al haberse ido de casa, el haber tomado esa decisión apresurada, el haber malgastado los bienes, los recursos que se le habían dado, pues cometió otro error. Cuando él vio que habían faltantes, que las cosas empezaron a faltarle, dice la palabra que buscó a un hombre y se arrimó a él, a un hacendado. Y este hacendado podemos decir en esta mañana que es tipo del mundo. Normalmente cuando a nosotros nos falta algo, lo primero que hacemos es tratar de solucionar las cosas a nuestra manera. Algunos en medio de la escasez lo primero que hacen es tomar préstamos, tratar de solucionar las cosas como sea posible, a como dé lugar. Y este joven lo primero que hizo fue, se le acercó a un hombre, a un hacendado, que es tipo del mundo. Y mire lo que hizo este hombre. Dice la palabra que lo mandó para una de sus haciendas y lo puso a apacentar, ¿qué? Cerdos. Dígale que tiene eso, dígale, eso es lo que hace el mundo. Tomó una mala decisión. Pero entonces, aquí es donde comienza, y aquí es donde yo quería llegar. Este joven, este hombre, necesitaba restauración. Después de haber malgastado, después de haber vivido lo que vivió, de haber estado allí, en ese lugar, apacentando cerdos, deseando comer lo que comían los cerdos, este joven quedó afectado. Y él necesitaba restauración. Y aquí es donde vamos a ver qué es lo que se necesita, cuáles son los pasos que se deben dar para una restauración. Este hombre, este joven, se afectó en 3 áreas de su vida. Y quiero que estemos bien atentos, porque a lo mejor puede estar usted pasando por una de esas situaciones. No sé, en esta mañana usted ha detectado que hay faltantes en su vida. ¿Usted cree que hay algo en su vida que le falta? Yo puedo decir, en mi vida hay faltantes. Yo no sé en su vida, pero dice la palabra que a ese joven le empezó a faltar. Después de haber cometido esos errores, la palabra dice que a él le comenzó a faltar. Ahora, ¿cuáles fueron las 3 áreas que resultaron afectadas con la mala decisión que él tomó, con los errores que él cometió? En primer lugar, la vida espiritual. La vida espiritual de él resultó afectada con esa decisión. Ahora, usted dirá, ¿y por qué resultó afectada la vida espiritual? En el versículo 21, alguien que me lo lea, dice claramente lo que pasó con él. Amén. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Escuchen. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado en primer lugar ¿contra quién? Contra el cielo. Padre, he pecado contra el cielo. Pecar contra el cielo es pecar contra Dios. ¿Qué significa esto? Que él había perdido esa comunión con Dios. Ya no tenía relación con Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado afecta la comunión con Dios. El pecado forma una barrera que impide esa comunión con Él.
Y entonces él reconoce allí, Padre, he pecado en primer lugar, he pecado contra el cielo. Repita conmigo, la primera consecuencia de las malas decisiones afectan la vida espiritual. Afecta la vida espiritual. Él necesitaba restauración espiritual. Había pecado contra el cielo. ¿Qué significa esto? Que las bendiciones de Dios no descendían sobre su vida. Cuando nuestra relación con Dios está afectada, está interrumpida, las bendiciones se estancan. Allí es cuando comienzan a ver los faltantes. Cuando hay una buena relación con Dios, así haya escasez en la tierra, así hayan dificultades, Dios tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de su familia. Porque es que nuestra bendición no depende de la abundancia que pueda ofrecer el mundo. Nuestra bendición depende de Dios, depende de una buena relación, una buena comunión con Dios. Si yo estoy bien con Dios, las cosas van a venir, porque el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No importa cuál sea la situación a nuestro alrededor, pero la bendición llega. Y eso lo podemos comprobar a través de la palabra. El pueblo de Dios vivió abundancia en el desierto, abundancia de pan, abundancia de carne. Allí no les faltó, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuál era el problema de él? Espiritualmente estaba mal, se había pecado. Claro, no era para menos. El mismo hijo mayor reconoció y le dijo al padre, este tu hijo que malgastó sus bienes con rameras. Su vida espiritual la había afectado en el libertinaje, malgastando sus bienes, había caído en pecado, había cometido, había hecho actos de inmoralidad. Y eso lo había alejado de Dios. Por eso él reconoce allí, lo primero que él hizo fue, he pecado contra el cielo. Su vida espiritual estaba mal. Había afectado su relación con Dios. En segundo lugar, allí en el mismo versículo dice, he pecado contra ti. Pecó contra el cielo, pecó contra Dios. Ahora reconoce que había pecado también contra el Padre. ¿Sabe que cuando uno toma malas decisiones, cuando uno peca, cuando uno hace cosas que van en contra de la palabra, afecta también a la familia? Y él reconoció eso. Había afectado el ambiente familiar. Mire cómo estaba el hermano mayor, cómo estaba el padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Dañó el ambiente familiar. Y necesitaba ser restaurado también en eso. Necesitaba restaurar la confianza en casa. Necesitaba que nuevamente el papá, el hermano, le tuvieran esa confianza. ¿Sabe, hermanos, que aparte de mi comunión con Dios, aparte de esa protección que Dios me brinda, de esa seguridad, de esa confianza que Dios me brinda, yo también necesito la confianza de mi familia? Yo también necesito el favor de mi familia. Necesito esa cobertura. Yo necesito estar bajo cobertura de mi familia. ¿Sabe que hay muchos que no les importa la comunión con la familia? Y esto es muy importante, hermano. La familia, estar en unión con la familia, eso brinda protección. Dios ama a las familias. Dios quiere la restauración de las familias. Dice a través de uno de los profetas, dice que en los postreros tiempos hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Eso demuestra la intención de Dios acerca de la familia, y este joven había dañado esa comunión, había dañado ese ambiente y necesitaba restauración de la familia.
Él había ocasionado ese ambiente. Ahora encontramos que necesitaba restauración espiritual. Necesitaba restauración familiar. Y en tercer lugar, escuchen esto, necesitaba restauración emocional. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba él emocionalmente? Después de haber sido un joven que lo tenía todo en casa, que contaba, que disfrutaba del amor de papá, del amor de la comunión con el hermano, que era un joven reconocido en la región. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba él emocionalmente? Después de haber caído, de haber descendido de estatus, de ser un joven reconocido, tal vez nombrado en la región, admirado tal vez por muchos. Ahora lo encontramos apacentando cerdos. Después de ser un joven que tal vez andaba bien vestido, ahora lo encontramos que andaba descalzo. Y usted me dirá esta mañana, pero ¿dónde dice que andaba descalzo? Cuando él llegó donde el padre, lo primero que dijo el padre fue: tráiganle calzado. Podemos en esta mañana imaginarnos cómo estaba él emocionalmente, la vergüenza que él sentía. Yo puedo ver muchas personas que después de haber alcanzado un buen nivel socialmente, económicamente, y que de pronto por alguna mala decisión, esas personas van a la quiebra o emocionalmente se afectan. Y muchos de ellos han necesitado de psicólogo. Yo puedo discernir allí que ese joven estaba de psicólogo. Emocionalmente estaba mal. Los traumas que le había generado esto. Miren lo que él dijo: los empleados, los siervos de mi padre viven mejor que yo. Allí él estaba reconociendo su situación. Los siervos de mi padre están mejor que yo en este momento. Ellos comen mejor que yo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ni siquiera podía saciarse, porque dice la palabra que anhelaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero no podía. Podemos imaginarnos en esta mañana los traumas que le generó a él esa situación. Entonces, encontramos que necesitaba restauración espiritual, necesitaba restauración emocional, necesitaba restauración en cuanto a la familia. Y encontramos a ese joven en ese estado. Ahora, yo no sé en esta mañana qué faltante habrá en su vida. ¿Cómo estaba su vida espiritual? ¿Cómo estaba su vida emocional? ¿Cómo estaba su vida en relación a la familia? Pero entonces, aquí la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, a través de esta palabra, nos da 5 principios para una restauración eficaz. 5 principios que encontramos aquí en este pasaje. Para todo aquel que cree que en algún momento de su vida, o si en este momento necesita una restauración. Aquí a través de este ejemplo, de esta palabra, encontramos esos 5 pasos que se deben tomar. Y el primero lo encontramos en el versículo 18. Alguien que me lo lea. Versículo 18. Amén. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero antes dice: volviendo en sí. Lean en ese, donde dice volviendo en sí. Finalmente se dio cuenta de que había sido entonces todos los trabajadores de mi padre tienen su libre comida y yo estoy aquí. Bueno, finalmente cayó en cuenta.
En otra versión dice que recapacitó. En el Reina Valera dice volviendo en sí. Las tres definiciones son correctas. Entonces, el primer paso para una restauración es que recapacitar, reflexionar, hacer una evaluación. Miren lo que él dice allí, en su evaluación él dice, fui muy tonto. Reconoció que había cometido un error. Y saben que a muchos les cuesta eso. Muchos se equivocan, pero les cuesta reconocer. Dice la palabra, lo que a mí más me gusta, la versión que más me gusta, la que dice volviendo en sí, recapacitando. Después de haber cometido el error de haber abandonado antes de tiempo el hogar, después de haber cometido el error de malgastar todos sus bienes y de haber querido solucionar las cosas a su manera, acercándosele a ese hacendado, que lo que hizo fue mandarlo a apacentar cerdos. Ahora entonces él reacciona. Dígale que tiene su lado y reacciona. Dígale, necesitas volver en sí. Ahora, ¿qué significa esto? Volver en sí, reaccionar, recapacitar. Esto significa reflexionar. Y para reflexionar, uno debe hacerse siquiera 3 preguntas. La primera es, ¿por qué? Ese por qué me lleva a mí a buscar qué es la raíz de la situación. ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué llegó esto a mi vida? ¿Saben que a muchas personas les ha pasado eso? Después de estar bien física, espiritual y económicamente, de pronto se encuentran en una situación parecida a la que vivía este joven. ¿Quién nos garantiza a nosotros estabilidad? Mire, hace 8 días, pues yo estaba bien y en cuanto a lo material. El carro estaba bien y teníamos planes, teníamos proyectos, íbamos para un retiro y todo marchaba bien. Pero en un momento las cosas cambiaron. Y ustedes saben lo que ha pasado. En este momento el carro está en cuidados intensivos. Y bien delicada la situación. Mire cómo la vida, cómo las cosas pueden cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿a qué me ha llevado a mí esto? Me ha llevado a reflexionar. ¿Qué pasó? Lo que yo empecé a partir de eso fue a reflexionar, a meditar, a buscar el porqué del asunto. Ahora, yo ya estoy claro, cometí un error. Y escuchen esto, los errores traen consecuencias. Los errores traen consecuencias. Y este joven, lo primero que hizo fue volver en sí. Por fin recapacitó. Buscar el porqué del asunto. ¿Qué hice? ¿Por qué me llegó esto? Buscar la raíz. ¿Sabe que cuando el hombre falló, cuando el hombre allá en el Edén, cuando Eva y Adán fallaron, y Dios empezó a tratar con ellos, Dios empezó a buscar la raíz del problema? Llamó a la mujer, luego llamó a Adán, luego llamó a la serpiente, hasta que dio con la raíz del problema. Y eso es un ejemplo que Dios nos da. El joven reaccionó. Volvió en sí y empezó a buscar el porqué del problema. Segundo lugar, el versículo 18. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Segundo paso, primero es que recapacitar, volver en sí, reflexionar, buscar el porqué de la situación, qué es lo que está pasando. Segundo lugar, levantarse. Mire lo que él dijo aquí: me levantaré después de haber vuelto en sí, después de haber reflexionado. ¿Qué dijo él? Yo no me voy a quedar aquí. Él había podido quedarse aquí anhelando comer de lo que dejaban los cerdos. Pero él dijo: no, yo tengo que reaccionar. Yo no me puedo quedar aquí en esta situación. Me tengo que levantar. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos se quedan conformes con la situación, se quedan lamentándose o provocando lástima a las demás personas. Ese joven lo que dijo es: yo me tengo que levantar, yo me tengo que sacudir, yo no me puedo quedar en esta situación. Sí, cometí errores. Ya había reaccionado, ya había reconocido. Pero ahora me tengo que levantar. Dígale que aquí no se lo diga: levántate. Dígale: reacciona. Aquí es donde yo veo uno de los grandes problemas. Y es que muchos se quedan aquí y se conforman con la situación. Y no se sacuden, no toman decisiones. Y aquí vemos que él inmediatamente, después de haber vuelto en sí, después de haber reaccionado, entonces dice: me levantaré. Y eso me enseña que uno debe tomar esa decisión, debe determinarse. Allí él había podido decidir: o me quedo aquí apacentando cerdos, deseando comer lo que ellos dejan, en esta situación, cada día peor. Porque la tendencia, como él estaba, era empeorar. Pero él dijo: no, me levantaré. Tengo que levantarme. Yo no me puedo quedar en esta situación. Y tomó esa decisión. Y yo digo, hermano, que es una de las decisiones más importantes. Y es lo que les falta hoy a muchos que han caído en situaciones de adversidad. No han tomado esa decisión de levantarse, de sacudirse. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que este joven tomó esa decisión. Dígale que tiene algo, dígale: aprenda. No nos podemos quedar, hermano. Cualquiera sea la situación, hay que actuar. Repita conmigo: actuar. Actuar. Muchos sí dan el primer paso, reflexionan. Dice: ay, esto me llegó por esto, por aquello, cometí un error, pero se quedan ahí lamentándose, se quedan ahí llorando, se quedan ahí estancados. De nada sirve reflexionar, de nada sirve reconocer, si no se toma la decisión de levantarse, de buscar la salida. Aquí esa palabra: me levantaré, enseña mucho. Y es que uno no se puede quedar en una situación, por difícil que sea. La palabra del Señor nos enseña que hay salida para cualquier situación. Muchos hombres tomaron y mujeres tomaron esa decisión de levantarse y Dios los levantó. Hermano, la palabra del Señor dice que Él levanta al caído. ¿Cuánto dicen amén? Ese joven estaba caído. Pero él dijo: me levantaré. Escuche esto, hermano, mire. A nosotros nos toca tomar la decisión. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, y yo ¿qué? Los haré descansar. Pero ¿qué es lo que le toca hacer al cansado? ¿Qué es lo que le toca hacer al cargado? Le toca levantarse e ir al Señor. La mujer del flujo de sangre tomó la decisión y dijo: me levantaré e iré y lo tocaré y seré sana. Cuando dice la fe, pero ella decidió levantarse, sacudirse de ese estado.
Y la palabra del Señor nos enseña todos esos grandes hombres y mujeres que alcanzaron misericordia, que obtuvieron beneficios, favores de Dios, fue porque se levantaron, tomaron la decisión. No se conformaron con el estado. El ciego no se conformó con estar ciego. La mujer de la joroba no se conformó con esa joroba. Ni siquiera el endemoniado. El endemoniado, cuando tuvo la oportunidad, empezó a gritar y recibió bendición. Así que, hermano, el segundo paso es que levantarse, tomar la decisión, no conformarse con ese estado. Esperanza hay, dice la palabra del Señor. Mire que el Padre aquí, que es Tito de Dios, estaba esperando que Él tomara la decisión para extenderle su mano, para abrazarlo, para mandar que le cambiaran de ropa, que le dieran un vestido nuevo. El Padre estaba allí esperando para ayudarlo, para restaurarlo. Pero escuchen, hermano, el Padre nunca fue a buscarlo. El Padre nunca fue a buscarlo. Ni siquiera una llamada. Ni siquiera preguntaba por él. Pero sí estaba esperando, dice la palabra, que lo estaba esperando con sus brazos abiertos cuando dicen amén. Diga, levante su mano y diga, yo tengo un Padre que me espera. Pero nos toca a nosotros levantarnos. Nos toca a nosotros tomar la decisión. El versículo que sigue, el 19. Leímos el 18, ¿cierto? No, el mismo 18. Bueno, léame el 18. Aquí hay otro punto. Me levantaré y diré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado juicio. Hazte como uno de tus jornaleros. Tercer lugar, después de levantarse, reconocer las faltas, reconocer los errores. Dijo, me levantaré. En primer lugar, volvió en sí. Segundo lugar, dijo, me levantaré. Tercer lugar, dijo, iré y reconoceré. Le diré al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Reconocer las faltas. A muchos les cuesta reconocer. Y sabe que esa es una actitud de soberbia. Es una actitud de arrogancia. Mire, una de las cosas que se le admira al rey David, el Salmo 51, versículo 4, creo que es, alguien que me lo busque. El salmista David allí, en esa oración de arrepentimiento, él reconoce y él dice, contra ti, yo solo he pecado. Alguien que me lo lea. Contra ti solo he pecado y he hecho malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro y justo. Contra ti, yo solo que he pecado. Mire, la tendencia a veces es de culpar a otros, meter a otros en los errores, buscar culpables. Esta situación me vino por fulano. A veces en los asuntos espirituales la tendencia es a culpar a la iglesia, a culpar al pastor. Es que el pastor no me visita. Es que el pastor no ayuna. Seguramente el pastor no ha orado por mí. Y empiezan a buscar culpables. Pero aquí la palabra del Señor me enseña, David reconoció que él solo y no involucró a nadie más en los errores. Contra ti, yo solo he pecado. La misma actitud adoptó el joven. Me
Me levantaré, iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No involucró a ningún otro en sus errores. Y aquí es una de las grandes equivocaciones que a veces cometemos nosotros, que involucramos a más personas. Eso fue por fulano, eso fue por sutano, eso fue... Y no. A mí nadie me obliga a tomar decisiones. A mí nadie me obliga a pecar. El diablo pone la tentación, el diablo pone la cascarita, el diablo manda los dardos. Pero la decisión la tomo yo. La decisión la toma usted. Usted es quien decide. Y él reconoció eso. Yo solo he pecado. Tercer paso, reconocer los errores. Mira, hermano, si yo no reconozco mis faltas, si yo no reconozco mis errores, si yo no reconozco mis equivocaciones, yo no voy a ser restaurado. Se dice que para que una persona sea restaurada en cualquier área, sea personas que han caído en la droga, en el alcohol, lo primero que deben hacer es reconocer que tienen un problema. Si no lo reconocen, les va a ser difícil la restauración. Y mire que aquí el joven reconoció: fallé, cometí un error. Iré a mi padre, me levantaré y le diré: Padre, he fallado. Reconozco que me equivoqué. Dígale que tienes una, dígale: aprende a reconocer tus errores. Dígale: no saque disculpas, no se autojustifique. Eso es una actitud de soberbia. ¿Y sabe qué dice la palabra ya en la carta a Santiago? Que Dios resiste a los soberbios. Es más, Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel capítulo 4, versículo 37. Amén. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. En Santiago también hay otro pasaje, ¿quién lo tiene? Santiago 4, no recuerdo el versículo, pero dice que él da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Ya? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, a los soberbios, aquellos que no reconocen sus faltas, sus errores. Yo reconozco lo que me sucedió el domingo, reconozco que fue un error. ¿Y yo para qué me voy a poner a echarle la culpa a otro? No, es que fue por fulano, fue por el mecánico, fue por... No, si el error fue mío. Se me había advertido. Las instrucciones del carro dicen, cuando sienta algo en el motor, sienta algo, para inmediatamente, detenga el motor. Y estuvimos 2 horas tratando de... Yo reconozco. Y muchos errores cometí. Entonces, ¿para qué me voy a poner a culpar a otro? ¿O para qué me voy a poner a autojustificarme? ¿Sabe que es una actitud de humildad cuando uno reconoce que se ha equivocado? Y eso sí que cuesta. ¿A cuánto les cuesta aquí reconocer los errores? Levántame la mano, ¿cuánto les cuesta? ¿Usted cree que para ese joven era fácil reconocer? Llegar donde papá en ese estado en el que se encontraba. Pero eso hace parte de ese proceso de restauración.
Reconocer es muy bonito, reconocer es de humildes. Entonces dice la palabra que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. Versículo 19 de Lucas. Siempre lo leo, versículo 19. Ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Ya no merezco llamarme ¿qué? Tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. ¿Qué encontramos aquí? Aceptar que los errores traen consecuencias. Él reconoció que había perdido ese derecho. Y llegó allí en esa actitud de humildad, reconociendo no solamente que había fallado, sino también reconociendo que había perdido derechos. Para él que el Padre lo colocara al nivel de los trabajadores, se daba por bien servido. Mire que no llegó allí exigiendo que le devolviera el lugar que antes tenía. Él llegó allí reconociendo que había perdido derechos. Y en ese proceso de restauración yo debo tener en cuenta eso, que si cometí errores, que si tomé malas decisiones, eso trae consecuencias. Y si quiero recuperarme, tengo que comenzar por lo bajo. Cuando él le dice, hazme como uno de los trabajadores, le estaba diciendo, yo quiero comenzar de cero. Algunos quieren ser restaurados, pero quieren comenzar por lo alto. No hay que comenzar nuevamente de cero, hay que comenzar de abajo. Al menos él lo aceptó. Y mire, qué bonito es, hermano. En un proceso de restauración, en cualquier área, se debe tener en cuenta eso. Hace un tiempo, alguien después de haber fallado, haber tomado una mala decisión y quería ser restaurado, me dijo, pastor, lo que usted bien convenga hacer, yo lo voy a aceptar. Si quiere el comienzo, pastor, barriendo fuera en la calle. Yo dije, miren, qué bonito. Algunos quieren ser restaurados, pero restaurados en el altar, restaurados ministrando. Y no. Él dijo, Padre, hazme como uno de tus siervos. Reconoció que había perdido, ¿qué? Derechos. Reconoció que los errores traen consecuencias. Miren, y algo, hermano, aquí que para mí es muy hermoso, y es que aunque él reconoció que no era digno, pero sabe que nunca perdió la condición de hijo. Cuando llegó donde el padre le dijo, este es mi hijo. Y salió corriendo a abrazarlo. Pero nunca perdió, para el padre nunca perdió su condición de hijo. Este era mi hijo, que se había perdido, estaba muerto pero resucitó. Volvió a revivir, pero sigue siendo mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mundo a veces discrimina. Él entendió que había perdido derechos, pero el padre lo siguió viendo como a uno de sus hijos. Entonces encontramos aquí 4 pasos que son muy importantes para la restauración. Número 1, ¿qué? Volver en sí, recapacitar, reaccionar. Número 2, levantarse, no quedarse en esa situación, en ese estado. Muchos se conforman en ese estado. Número 3, reconocer las faltas, reconocer que se ha equivocado. No involucrar a nadie más en los errores.
Yo solo contra ti he pecado. Y número 4, ¿qué? Aceptar que hay consecuencias. Aceptar que los errores traen consecuencias. El hombre falló en el Edén. Y eso le trajo consecuencias. Dios lo perdonó. Dios les hizo vestidos. Pero le trajo consecuencias. Y las consecuencias fueron muchas. Empezaron a experimentar cosas que antes no las habían vivido. En primer lugar, Dios los sacó del Edén. Empezaron a experimentar el dolor. El Señor le dijo a la mujer: aumentaré que los dolores de tu preñez. Empezó a experimentar en su cuerpo cosas que antes no las había experimentado, como el sudor. El Señor le dijo: con sudor te ganarás el pan de cada día. Esto me da a entender a mí que antes no sudaba. Y el sudor trae otras consecuencias. Mal olor. Los errores traen consecuencias. El Señor le dice: con trabajo te ganarás el pan de cada día. Espinos y cardos te lastimarán. Y muchas otras consecuencias. El joven aquel entendió eso. El hermano mayor lo rechazó, lo censuró. Pero mire, hermano, qué bonito. Él reaccionó, se humilló, reconoció, se levantó y cumplió todo el proceso. Ahora mi pregunta es, aunque aquí la palabra no dice que hubo fiesta, dice que, pero ¿ustedes creen que ese joven fue restaurado? ¿Ustedes creen que ese joven fue levantado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero entonces, hermanos, él cumplió el proceso y tomó la decisión. Falló, se equivocó, cometió errores. ¿Quién está exento de equivocarse? ¿Quién está exento de los errores? Pero entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor nos enseña esos 4 principios para todo aquel que desea ser restaurado, que desea recuperar, que desea volver al estado que le corresponde. Creo que la palabra del Señor aquí es bastante clara. Creo que nos queda faltando un último punto. Déjame el versículo 20. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo hasta el centro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Bueno, escuchen esto. Ese último punto ya fue la puntada final, podemos decir. Antes, él solamente había estado, ¿qué? Pensando. Dice, volvió en sí. Allí comienza el estado, comienza la restauración. Pero hasta ese momento él no había tomado la decisión. Estaba pensando, me levantaré, iré a mi padre, le diré, reconoceré. Pero, ¿qué estaba haciendo él allí? Estaba ¿era qué? Pensando. Pero él todavía no había accionado. Y saben que entonces muchos se quedan allí. Solamente ¿qué? Pensando. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer esto, aquello, voy a hacer lo otro.
pero no actúan. Y eso es lo que le pasa a muchos hoy. Con lo espiritual, con el servicio, con la iglesia, con la familia. Voy a hacer, pero nunca hacen. Me voy a levantar, pero ¿qué? Nunca se levantan. Se lo pasan pensando y pensando. En que van a tomar una decisión, pero ¿qué? No la toman. No actúan, no accionan. Dígale que tiene sobre, dígale, acciona. Dígale, actúa. Y esto lo aplicamos en muchas otras áreas. Quieren poner un negocio y se lo pasan es pensando. Voy a hacer esto, voy a poner, pero nunca ponen, nunca hacen. Ellos están esperando en que usted ¿qué? Se mueva, que usted y yo actuemos para decir, la palabra del Señor dice que Él bendice la obra de nuestras manos. Amén. A usted le corresponde dar el primer paso. ¿Qué dice allí la palabra en el versículo que nuevamente leo? Dice, se levantó. Así que emprendió el viaje Emprendió el viaje. y se fue a su padre. No se le fue todo el tiempo en solo pensar y decir. A muchos hoy en día se identifican por eso, porque hablan y nunca hacen nada. Prometen y nunca cumplen. Como pastor me ha pasado, más de uno. Pero le prometo, pastor, que me voy a levantar y ahora sí. ¿Y dónde está? Aquí, en cuanto a los asuntos de la iglesia, mira, han prometido cualquier cantidad de cosas, pero nunca hacen. Y el asunto no es tanto de prometer, es de hacer. La palabra del Señor dice, cumple lo que prometes. Pero esto aplica primeramente a nosotros. ¿Qué planes te has hecho? ¿Qué planes has propuesto? No, hay que actuar, hay que accionar. Y yo puedo decir, aquí, sin salirnos de este recinto, aquí más de uno que está en ese estado. Pensando, prometiendo, pero no hacen. Y de nada sirve. De nada sirve pensar en levantarse, pensar en reconocer, pensar en si no actúa. Aquí, el punto principal de los 5 es acción. Entonces, vamos a enumerar los 5 pasos. Número 1, volver en sí, recapacitar. Número 2, levantarse, tomar la decisión, reconocer que necesita actuar. Número 3, ¿qué? Reconocer las faltas y no involucrar a ningún otro en los errores. Número 4, Aceptar las consecuencias. aceptar que hay consecuencias y asumirlas. Porque algunos quieren que ser restaurados, pero todo facilito. Y el joven, me gusta mucho eso. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero comenzar de cero. Número 5, ¿qué? Acción. Actuar. Porque si no, de nada sirven los otros 4 puntos. De nada sirve. Hasta ese punto él solamente estaba pensando, pero luego hay que, vuelvan a lo que me gusta esa versión, no sé si hay otra versión. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Qué hermoso. Todo esto se hubiera perdido si él no se va, si él no emprende el viaje. Entonces, ahora, levante su mano derecha
Y repita conmigo. Yo necesito emprender el viaje. Necesitamos emprender el viaje en la restauración. Necesitamos emprender el viaje. Yo no sé qué necesita usted, pero necesita emprender el viaje. Emprender el viaje significa actuar, moverse. Y esto aplica, hermano, en cualquier área, en el área secular. Si no accionamos, ¿sabe qué hice yo con el carro? Vino el mecánico acá y entonces le digo, no, pues necesitamos actuar. Ya que me gano yo con ponerme a llorar, con ponerme hacia eso y no lo hubiera prendido, si hubiera apagado el motor, si lo hubiera dejado allí quietito, si hubiera, ya eso de nada sirve. Si le hubiera puesto el repuesto original. No, ya reconocí, cometí un error, me equivoqué, pero ya ahora lo que hay es que actuar. Me dijo, pastor, pero esto se le van como se le dan más de $1 millón de pesos. Yo le dije, no importa, hay que actuar. Yo le dije, ya estamos en esto. Destapo, pastor, le dijo, destape. Hay que actuar, repita conmigo, actuar. Ya lo que seguía todo era de actuar, de moverme. ¿Qué tal si yo me quedo ahí lamentando? Todavía no veo la solución, pero estamos actuando. Dígale que tiene que hacer, dígale, hay que actuar, dígale, hay que buscar la solución. Hay que emprender el viaje. Porque si no nos vamos a quedar toda la vida ahí lamentándonos, llorando, quejándonos. No importa cuál haya sido el problema, pero aquí el asunto es de seguir esos pasos. Y el más importante, de actuar. Hermana Cecilia, ¿ya para qué llorar? Una vez Dana predicaba, y a mí no se me olvida, sobre la leche derramada o sobre el agua. ¿Para qué llorar? ¿Ya para qué lamentarse? ¿Recuerda, mi amada hermana? Sobre el agua derramada, ¿ya para qué llorar? ¿Ya para qué? No. La palabra, mire, el joven sí, eso lo afectó mucho. Pero a mí la Biblia no me dice que se puso a llorar y a llorar. Y vaya y díganle a mi papá, cuéntenme a ver si de pronto algunos están esperando que otro haga el favor, que otro haga el trabajo. Y no, él no se puso a mandar razones, ni a provocar lástima. Él dijo, no, él asumió su compromiso. Es más, punto número 6. Asuma su compromiso, asuma su responsabilidad. Es que aquí podemos sacar mucho. Mire, es que es un pasaje muy hermoso. Él bien le puede mandar a otro. Vaya, dígale a mi papá que yo estoy por acá cuidando cerdos, apacentando cerdos, comiendo algarrobas. Es más, ni siquiera comiendo, deseando comer. Y eso es lo que algunos esperan, que otro haga el trabajo. No, él asumió su responsabilidad y dijo, esto me toca a mí, me levantaré y emprendió el viaje. Se desató de ese estado, renunció a ese estado. Voy a dar la cara. Dígale que tiene su lado, dígale, da la cara. Algunos cometen un error espiritualmente y comienzan a mandar razones. Dígale al pastor que si me recibe. Dígale al pastor que si puedo ir. Pregúntele al pastor que si no está bravo conmigo. Y mándenles a otro a que examinen. ¿Sabe que en las clases de liderazgo, eso fue uno de los puntos que tocamos? Dar la cara,
a asumir su responsabilidad. Uno de los errores que cometió Moisés fue que mandó a 12 hombres a mirar la tierra, a espiar la tierra. Y mire el problema que le trajo a eso. 10 de los 12 trajeron un informe negativo. Allá hay gigantes, nos van a comer, nosotros somos como hormigas al lado de ellos. Y solamente Josué y Caleb, no, sí son gigantes, sí hay que reconocer que son gigantes, pero nosotros podemos más que ellos. Y usted se imagina el problema que se le formó a Moisés. 10 de los 12 con un informe negativo. No podemos, no somos capaces, nos van a matar, nos van a destruir. Y Dios diciendo, sí podemos, alabío, alabado, no sé. Yo siempre he dicho que Moisés cometió allí un error. Él era el llamado a ir a mirar, a analizar, sacar sus propias conclusiones, tomar sus decisiones. Y eso es lo que a veces pasa con hermanos. Necesitan restauración, necesitan levantarse, y están mandando a otros a analizar el terreno, a explorar la situación. No, hay que asumir la responsabilidad, amén. Hay que asumir la responsabilidad. Colóquese de pie. Fuerte la gloria a Dios. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. En esta mañana yo no voy a decir quién necesita restauración, quién hace falta en su vida. Usted es el que sabe cómo está su vida espiritual, cómo está su vida familiar, cómo está su vida económica, cómo están sus asuntos. Yo no sé si quizás usted esta mañana tal vez se puede identificar con ese joven. Pero lo que sí sé yo es que el Señor aquí nos da principios para ser restaurados. En cualquier área, en lo espiritual, en lo secular, en lo económico, aún en lo físico. Para recibir sanidad, para recibir restauración, para recibir esa bendición de Dios, hay que tener en cuenta esos principios que nos enseña el Señor allí a través de esa palabra. Tomar la decisión, levantarse, resistirse a esa posición. Yo puedo sentir que algunos ya han aceptado esa posición de enfermos, de pobreza, de escasez, de situación difícil. Hermano, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Es conformarse con la situación adversa, difícil. Cuando alguien se conforma con la situación, con el estado en que está, hermano, ya es muy difícil recibir la restauración. Hermano, hay que reconocer, hay que aceptar, pero hay que levantarse, hay que tomar la decisión. Yo no me puedo quedar aquí. Algunos están como ese joven antes de volver en sí. Pero es necesario, hermano, que cualquiera sea una situación que esté en esta mañana, levante sus manos y diga, Señor, me voy a levantar. Yo no me voy a conformar. Si usted cree que espiritualmente puede estar mejor, escuchen esto, hermano, voy a comenzar por lo espiritual. Si usted cree que espiritualmente puede estar mejor, y usted esta mañana levante sus manos y diga, Señor, hoy me voy a levantar, yo quiero estar mejor. Y empiece aquí a poner en práctica esos 5 o 6 puntos que el Señor nos ha dado esta mañana. Diga, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he faltado, reconozco que no he hecho lo suficiente para estar en un mejor nivel. Y empiece allí a recordar esos pasos. Pero antes yo quiero que usted allí a través de la fe visualice a ese Padre esperando por ti,
esperando que usted tome esa decisión. No importa el error que has cometido, no importa si has tomado una mala decisión en tu vida. Es más, ni siquiera importan las consecuencias. Ese hombre no tuvo en cuenta eso, porque él lo que quería era ser restaurado al lado de su padre. Él lo que quería era ser restaurado al lado de su familia. Levante sus manos y comience aquí a orar. Tal vez lo que estás viviendo o lo que has vivido son consecuencias. Pero déjeme decirle que Dios está interesado en restaurar cualquier área de su vida, sea física, sea emocional, sea espiritual o económica. Pero usted necesita tomar la decisión. Emprenda ese viaje en esta mañana. Dile: Señor, hoy emprendo el viaje de restauración. Si usted reconoce, considera en esta mañana que usted puede estar mejor, si usted realmente quiere estar mejor, déjeme decirle, hermano, que Dios está de acuerdo también. No te conformes con esa situación de estancamiento espiritual. Aquí hay muchos que pueden estar mejor. Además, hay muchos que deberían en este momento estar mejor. Sintiéndole al Señor. Yo puedo sentir que hay muchos que están como espiritualmente como ese joven, deseando estar como otros. Deseando estar, ese joven, dice la palabra, deseando estar como uno de los siervos de su padre. Hermano, no te quedes deseando. No te quedes deseando estar mejor o estar como otros. Emprenda en esta mañana ese viaje de la restauración, ese viaje de una mejor posición. Ya no te quedes aquí recordando lo que pudo ser y no fue, lo que tuvo y lo perdió, lo que tuvo ya no lo tienes. Ahora, determínese en esta mañana, es una decisión. Y tenga en cuenta lo que el Señor nos ha dado esta mañana. Padre, yo me uno a mis hermanos. Yo no sé, Señor, cuál es la situación, cuál es el estado de ellos, Señor. Yo lo que sí sé, Padre, es que tú estás aquí con sus manos abiertas para recibirnos, para atendernos. No importa cuál sea el estado, Señor. Si necesitamos un vestido nuevo, Señor, yo sé que tú estás dispuesto a proveer ese vestido, ese calzado. Hermano, hermana, ten en cuenta siempre eso, que no tenemos un Padre que está allí para juzgarnos, para condenarnos. Mire que ese Padre nunca censuró a su Hijo, nunca le dijo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste el lugar? ¿Qué hiciste el dinero? Nunca le reprochó nada. Dice la palabra que apenas lo vio a lo lejos, corrió a él y lo abrazó y mandó que inmediatamente le cambiaran de vestido, que trajeran un calzado nuevo. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que no censura, un Dios que no reprocha. Padre, gracias porque tú siempre estás aquí, atento para ayudarnos, para extendernos tu mano. Y tu palabra dice que tu mano nunca se ha cortado para salvar y para bendecir. Padre, hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones que tal vez, Señor, nos han costado y han traído consecuencias espirituales, que han traído consecuencias en la familia, tal vez en el estado de nuestra familia. Puede ser, Señor, por las malas decisiones que hemos tomado. Pero hoy, Señor, hoy acudimos a ti, Señor. Hoy nuevamente tomamos la decisión, como dice tu palabra. Nos volvemos a ti, Padre bueno. Señor,
Oro por todos mis hermanos y aquellos, Señor, que están necesitando, Padre. Ven, Mayra, ven, Alessandra. Ven, hermano Gilberto. Hermano Gilberto necesita nuestra oración. Yo no sé quién más aquí, rapidito, necesita esta mañana. Reconoce que necesita de ese respaldo, de ese Padre. Bueno, todos necesitamos de Él. Yo les pido que levanten sus manos por un momento. Padre Dios, hoy nos unimos, Señor, en un sentir, en una necesidad por nuestros hermanos. Ellos, Señor, reconocen, Padre, que necesitan, en alguna área de su vida, necesitan restauración, necesitan, Señor, de tu gracia y de tu favor. Ellos han dado ese paso, Señor. Así como hizo aquel joven, Señor, que emprendió ese viaje. Hoy, Señor, yo te pido por ello, Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, tú eres la fuente de restauración, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú conoces el estado de vida, Señor. Tú conoces qué área de su vida están afectadas, Señor. Tal vez ha tomado malas decisiones, Señor, que han afectado, que han traído consecuencias. Pero hoy ella da ese paso, Señor, y reconoce que necesita esa restauración. Espíritu de Dios, que tu presencia, Señor, sea obrado en su vida de acuerdo a esa necesidad. Espíritu de Dios, ministra su vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en esta mañana, Señor. Espíritu de Dios, trae restauración, Señor. Espíritu de Dios, que tu presencia sea ministrando, Señor, a cada uno según la necesidad. Sí, Espíritu de Dios, tócala con tu presencia, Espíritu de Dios. Sientan ese abrazo del Padre. En esta mañana, hermano, a través de la fe, sientan ese abrazo del Padre. Recuerda que no está aquí para censurarte. Él está aquí para decirte: ten ánimo, hijo. Levántate. Levántate. Espíritu de Dios. Hoy nos unimos en un solo sentir, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ese soplo, Señor, de fortaleza, de confianza. Espíritu de Dios, toma la vida de mi hermana, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, sopla sobre su vida, Espíritu de Dios. Fortalece el Espíritu de Dios. Dale nuevas fuerzas, Señor. Hermana, recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Sopla sobre su vida. Sopla, sopla, Espíritu de Dios, llena de ti, Espíritu de Dios. Dale nuevas fuerzas, Señor, dale nuevas fuerzas. Oh sí, Espíritu de Dios. Todos mis hermanos están delante de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios. Tú conoces el estado de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, qué áreas están afectadas. Señor, hoy acudimos a ti, Señor, como fuente de restauración, como fuente de poder, Señor. Espíritu de Dios, si alguien necesita, Señor, un vestido nuevo, Espíritu de Dios, si alguien necesita calzado nuevo, yo sé, Señor, que tú estás dispuesto a proveer. Hermano, repita conmigo: Señor, tú sabes de qué necesito. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón a lo que tú quieras hacer en mi vida. Pero yo te quiero recibir de ti. Yo quiero recibir ese abrazo. Padre, mira a mi hermano Gilberto, Señor. Tú conoces, Señor, su vida. Tú conoces, Señor, todo lo relacionado, Señor, con su vida, su hogar, Señor. Padre, yo me uno a Él, Señor. Nos unimos a Él en esta hora, Señor.
Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, restaurando su hogar, restaurando su familia. Señor, que esta palabra sea obrando, Señor, en su vida y en su familia, Señor. Hoy nosotros nos unimos, Señor, a Él. Espíritu de Dios, trata con Él, dale nuevas fuerzas. Fortalécele, Señor, para que pueda seguir adelante, Señor. Padre, yo lo bendigo en tu nombre, Señor. Lo bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo a mi hermana Tania en el nombre de Jesús. Bendigo a todos mis hermanos, Señor. Declaro para ellos, Señor, nuevas fuerzas, Señor. Declaro para ellos, Señor, un avivamiento, Señor. Declaro para ellos, Señor, un nuevo amanecer, Señor. Un nuevo, Señor, inicio, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Trae, Señor, renovación conforme a tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Toma su corazón, Señor. Llena todo vacío que pueda haber en su vida, Señor. Espíritu Santo, fortalece. Que su confianza cada mañana, cada día esté en ti, Señor. Padre, yo la bendigo en tu nombre, Señor. Te la bendigo en tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias por todos mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendigo a mi hermana, Señor. Bendigo, Señor, a mis sobrinos, Señor, y oro por ellos, Dios. Si ellos necesitan restauración, Señor, tú conoces, Padre, el estado de mi familia en América, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Y oro por ellos, Señor, para que tu gracia y tu favor, Señor, sea sobre ellos, Señor. Sobre mi hermana, mis sobrinos, Señor, sobre toda mi familia, Padre. Mi familia también necesita esa restauración, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ustedes dicen, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.